gustaría que tú me ayudaras a planear mi luna de miel. Pero de eso se encarga el novio. Pues sí, pero es que yo le pedí que me dejara hacerme cargo de todo y como me adora y siempre me complace, pues aceptó. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Yo no he viajado mucho, pero sí, claro. Con mucho gusto te ayudo. Elena, con permiso. ¿Y tú por qué traes esa cara, Mónica? Por nada, mi amor. Come eso que te traje, por favor. Mira, yo no voy a comer nada hasta que me digas por qué traes esa cara. Te ves muy mal. Cuéntame. Bueno, mejor te lo cuento ahora para que no te enteres de otra forma. Elena y Gerardo se van a casar. Esos dos no pueden estar planeando una fiesta. Mi mamá se acaba de morir. ¿Qué no es suficiente con todo lo que han hecho? Ya, chiquita, por favor, Y tranquila. ahora quieren que todo el mundo se entere que el viudo de mi mamá se consoló con su sobrina. ¿Cómo puede ser? Emiliana, chiquita. ¡Emi! ¡Espera, mi amor! Te odio, Elena. Te odio con todas mis fuerzas. Ah, ya cállate, Emiliana. No pienso seguir tolerando tus berrinches. Y yo no voy a callar tu maldita cara de hipócrita. Cállate. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! Eres una maldita envidiosa que nunca soportó que todos quisieran a mi mamá y a ti nadie. Porque ni Gerardo te quiere, le das asco. ¡Cállate! No vuelvas a ponerle un dedo encima a mi hija porque te mato. He tolerado tus atropellos y tu prepotencia, pero esto es inadmisible, Elena. ¿No decías que tus primas eran lo más importante en tu vida? ¿No asegurabas que las ibas a cuidar, que ibas a velar por ellas? Si no la respetas por ser tu propia sangre, por lo menos respétala por ser menor de edad. Chiquita, ¿qué tienes, mi amor? Mónica me lastimó. No seas mentirosa, Elena. Ella solo me defendió. Hipócrita. Así es como has manipulado a todo el mundo, ¿no? Fingiendo, mintiendo, engañando. Lo más sensato es que aceptes mi oferta. Ahora, si crees que van a vivir incómodas conmigo, bueno, le compro una casa para ustedes. Pero es que esa casa la levantaron tú y mi padre. Mi hermana y yo nacimos ahí. Ellos son los que se tienen que largar, no nosotras. No quiero que se sigan amargando. No hay ninguna necesidad. Es por dignidad, tío. Dignidad y nada más. Esta discusión se está convirtiendo en una lucha de poderes. ¿Y qué hago entonces, tío? ¿Me rindo y dejo que se salgan con la suya? A veces retirarse es la mejor estrategia. Te largas inmediatamente de aquí o hago que te saquen a patadas. Por favor, mana, por lo menos consúltalo con el Diego o con Doña Lupe antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Es que no me voy a arrepentir, Maite. Es lo menos que puedo hacer para esas chavas para que no pasen por lo que nosotras vivimos. Aparte, Eddie me dijo que todo va a estar muy seguro y que siempre va a estar cerca de mí. Y dale con el tal Eddie. Lo que no puedo creer es cómo puedes estar creyendo en un hombre que apenas acabas de conocer. Porque es un policía, caramba. Y si es tan buen policía, entonces ¿por qué no agarra de una vez al Carlos Ricalde si ya sabe cómo encontrarlo en vez de estarte exponiendo a tanto peligro? A ver. Ya lo había pensado, tío. ¿Pero por qué vamos a abandonar nuestra casa si los que se tienen que ir son ellos? Entiendo tu indignación y tu impotencia, pero no pueden vivir en ese infierno. Ay, yo lo sé. Pero me da muchísima rabia dejarles el camino libre. A ver, es solo por un tiempo. No se trata de claudicar. Vamos a seguir dando batalla, pero desde otra trinchera. Tienes razón. Emiliana me ha pedido muchas veces que nos vayamos de ahí. Ya no puedo seguir exponiéndola a que haga corajes todos los días. Pero sí hay un problema que resolver. Mi tía Lorena es la que tiene la custodia de mi hermana. No creo que Lorena se oponga, al contrario. Es que yo más bien quisiera que ella me otorgara la custodia de Emiliana. Bueno, voy a consultarlo con Tomás a ver de qué manera podemos resolverlo. Gracias, tío. ¿Y cómo le está yendo a Tomás con la defensa de Ricardo?
mí no me hablas en ese tono. Yo a ti te hablo como se me pegue la gana, pedazo de basura con suerte. Pero ya se te acabó. Así que lárgate ya. Bueno, si eres tan machito, ¿por qué no me sacas tú? Yo me iría. O le digo al FBI que Carlos Ricalde, delincuente internacional, buscado por tráfico de mujeres, está aquí. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Si te plantó esa cachetada fue porque te la mereces. Emi, por favor, espérame en el cuarto de huésped. No te voy a dejar sola con esta. Obedece, Emi. Acabas de golpear a una mujer embarazada, Mónica. Y en este país eso es doble delito. Ahorita mismo puedo llamar a la policía y presentar los cargos porque tengo testigos de que me atacaste sin que yo te hiciera nada. ¿Cómo diablos puedes ser tan abusiva, Elena? ¿No tienes ni un mínimo de decencia? Es tu familia. Te dieron todo en la vida y así les pagas. ¡Qué poca vergüenza! Susana, acompáñame a mi cuarto que necesito recostarme. Y tú, Mónica, acompáñame al estudio. Tenemos que hablar. No, ya no me vas a convencer, punto. Ya yo le di mi palabra y ya no me voy a echar para atrás. Aparte, tú siempre has dicho y me has enseñado que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Está bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Dame la dirección esa donde te vas a encontrar con el tal Eddie. Pero, pues, ¿para qué la quieres? Pues, ¿para qué va a ser mi vale? Yo voy a ir en tu lugar. Así que le quieres llamar al FBI. ¿Ok? Llámale. Más, llámales de mi celular. A ver cómo les explicas que yo soy tu socio. Y que gracias a las acciones que tan generosamente me regalaste, yo me pude esconder de ellos. Te equivocas. Yo a ti no te di nada. Se lo dio un tal Raúl Camacho. Me engañaste, pero lo puedo comprobar. Tú solamente eres un delincuente y yo, un empresario honesto. Eres el autor intelectual de la muerte del juez Figueroa. Además de todo el negocito que tienes con el vino adulterado a quien vino Larrea y cómplice de la muerte de Mónica Serrano. Estás dando patadas de ahogado, mi amigo. Estoy dispuesto a dejarte ir. Pero si decides quedarte, vamos a ver quién toca fondo primero. Así que tú decides. Trate de calmarse, señorita. Piensa en su criatura. No, es que no puedo, Susana. Nunca me habían agredido así en toda mi vida. ¿Tú viste cómo me atacó esa igualada? Sí, señorita. Y si le digo la verdad, esa tipa a mí nunca me dio buena espina. Siempre creyéndose así, la mejor, con aires de superioridad, y creyéndose la mamá de la niñita Emiliana. ¿No se fijó que le dijo que era su hija? Sí. Esa loca ya perdió el piso. Además, no sé por qué se puso así. Yo solamente le estaba diciendo a Emiliana que no me odiara. Sí, es verdad. Usted no le estaba haciendo nada a la niña. En caso de que fuera necesario, vas a declarar ante la policía cómo fueron las cosas, ¿verdad? Claro, señorita Elena. Ya yo le dije que usted puede contar conmigo para lo que sea. Yo creí que eras una mujer mucho más sensata. Pero ya vi que no. Te pusiste la soga en el cuello. Yo, la verdad, no creo que Elena te permita seguir trabajando en esta casa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Golpeaste a mi hija estando embarazada. Yo sé que cometí un error, Lorena, pero cuando vi que estaba lastimando a Emiliana no me pude controlar. Me tienes que ayudar con Elena, por favor. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¡Tú golpeaste a mi hija! ¿Y por qué es tu hija? ¿Vas a seguir permitiendo esos atropellos? Mira, yo no te permito. Tú nunca le supiste poner límites. Lorena, no le pusiste límites. ¿Qué estás esperando? ¿Que ese cuervo te saque los ojos? ¡Ya cállate! Abre los ojos, Lorena, por favor. Elena te ha venido manipulando a su antojo desde que era una niña. ¿O ya se te olvidó que prácticamente te obligó a que la dejaras aquí para que se criara en esta casa? Lo del incendio claramente fue un accidente. Ella se quiso quedar aquí porque quería tener una vida de lujos que tú no le podías proveer. No, pero tú... Por eso Elena es como es.
Porque tú le cumpliste cada uno de sus caprichos, Lorena. Criaste un monstruo y te convertiste en su cómplice. Tú te estás tomando atribuciones que no te corresponden. No tienes derecho a hablarme así. Ni tú tienes derecho a traicionar a tu hermana y a tus sobrinas. ¿Vas a ser tan malagradecida como tu hija? Tu hermana Mónica le dio todo. La crió, la trató como su propia hija y de ti también estaba pendiente. De todo lo que tú necesitaras. ¿Así le vas a pagar? ¿Poniéndote en contra de sus hijas, traicionándolas? No, pero yo no estoy traicionando a nadie, Mónica. Yo lo único que quiero es que regrese la paz, la armonía en esta casa. Pues no creo que lo logres si sigues con los ojos cerrados ante las atrocidades que está cometiendo Elena. Yo entiendo que lo más importante en la vida de toda madre son sus hijos, pero tu hermana, ella te encargó a las suyas, confiando en que tú las ibas a proteger, que tú ibas a hacer todo por ellas. ¿Y qué estás haciendo? Dime qué estás haciendo, Lorena. ¿Qué cuentas le vas a rendir a ella? Ya se terminó todo. Así que tú decides. ¿Se acaba por las buenas o por las malas? Mira nada más. Ahora los patos les tiran a las escopetas. Dile a Elena que la felicito porque entrenó muy bien a su mascota. No me hables en ese tono. Tú y yo no somos iguales. Claro que sí. Los dos explotamos a las mujeres, vivimos de ellas. Nada más que tú eres bien matalas callando. Por eso te rodeas de mujeres tan bonitas como Elena, Camilita. Uy, esa chiquita tan bonita, ¿cómo se llama? La escuincla caguenga esta... ¿Que acaso me estás amenazando, imbécil? No, yo no amenazo. Yo actúo. Te lo demostré en el estacionamiento. Y si no estás muerto, Fonsi, es porque me convencieron de que no te matara. No sabes cómo me arrepiento. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de la soledad.